Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Vanessa Dembo y hoy les quiero dar la bienvenida de nuevo a mi canal de YouTube. Les tengo un tema que seguro les va a encantar. ¿Les ha pasado que están súper sumergidos en Instagram y empiezan a producir contenido, empiezan a involucrarse con el algoritmo, empiezan a subir los números, pero de repente llega un momento en que ya no pueden más y que les da como una angustia y dicen, Dios mío, me tengo que salir, que ya no puedo más? Eso fue lo que me pasó y hoy les voy a contar qué me pasó, cómo me pasó, qué hice para poder sentirme mejor y cómo estoy regresando al Instagram. Bueno, voy a empezar a echarles el cuento de lo que me pasó. Iba excelente con mi Instagram desde hace tiempo, pues he estado produciendo contenido para mi tienda, haciendo videos fashion y bueno, pues llegó la pandemia y en un momento sentí que lo que yo estaba haciendo no tenía más sentido porque bueno, muchas de las cosas que yo tenía en mi tienda, como los aretes, los zarcillos, todo este tipo de accesorios, pues ya mucha gente no las estaba usando porque estuvimos encerrados 2 años prácticamente en casa, por lo menos aquí en Minnesota estuvimos encerrados por los 2 años y bastante encerrados. Y dentro de mí empecé a sentir que había muchas cosas que también estaban cambiando. Sentía que el estar todo el tiempo posteando el mismo contenido, producir el contenido sola en la casa, todo el tiempo sin ver a nadie, me estaba creando una ansiedad y me empecé como que a aislar y me empezaron a dar como ataques de pánico. Imagínense, 2 años metida en casa, solamente con mi esposo y con mi hijo, mi perro, y produciendo contenido totalmente sola. No es que antes lo hacía acompañada, pero por lo menos tenía una vida con la cual salía, en la cual compartía, tenía almuerzos o iba al gimnasio, pero todo lo estaba haciendo aquí. Llegó un momento en que ya sentía que de la manera como yo estaba haciendo las cosas no estaban funcionando ni para el Instagram, porque ya no tenía el mismo contenido que producir, porque tenía que cambiarlo, y yo me estaba sintiendo muy sola, muy agobiada, y empecé a tener ataques de pánico. Entonces en ese momento fue que comenzó mi angustia, pensar qué voy a hacer, ¿no? Porque digo, bueno, cierro la tienda, no cierro la tienda, traer los productos desde Venezuela ya no era igual de fácil, se me estaba complicando todo y lo más importante es que yo me estaba sintiendo agobiada, yo estaba sintiendo que no podía entrar al Instagram sin necesidad de compararme con otras personas y eso es lo peor que puede pasar cuando uno está en social media. Entraba al Instagram y era una angustia de compararme que si este o aquel lo hizo mejor o peor que yo, que si no tenía suficientes likes o los likes que supuestamente el algoritmo dice que uno tiene que tener, o los compartidos, los grabados. Entonces ya ni siquiera estaba disfrutando el trabajo que siempre disfruté mientras lo hice, sino más bien me estaba creando una depresión y una angustia que no le veía como que la salida más que mi salida del Instagram. Pero eso no era así de fácil, porque salirte del Instagram también me creaba angustia, porque decía, cónchale, después de haber trabajado durante tanto tiempo en crear una comunidad donde ya la gente más o menos sabe cuál es mi manera de expresarme y cómo lo trabajo y cómo era mi contenido, pues salirme, la gente va a pensar de que me van a dejar de seguir y la verdad que tenía miedo, ¿no? Pero por otro lado también pensaba que si tenía ese miedo era porque también era quizás un poco de inseguridad de mi parte y me pregunté por qué yo permitía que una red social manejada por un algoritmo, digamos así, permita que mi autoestima suba o baje dependiendo de la cantidad de likes o de comentarios. Y eso me hizo cuestionarme muchas cosas. Me sentí como un ratón en una ruedita, como un hámster en una ruedita que da vueltas, da vueltas, da vueltas, da vueltas, da vueltas, da vueltas y no llego a ningún lado. Bien, como si hubiese estudiado para una tesis de grado y estudio y no me gradúo. Porque esto de las redes sociales, si no lo saben, esto es producir contenido constante y sonante y no necesariamente todos los posts que tú vas a tener son los posts que van a generarte a ti quizás el resultado que tú quieres. Hay unos que son mejores, otros que son peores, pero todo hay que pensarlo, hay que tener una estrategia. Y yo la verdad que con todo eso que estaba sintiendo no pude más. ¿Qué hice? Bueno, seguí pensando si me iba o no me iba de Instagram, empecé a hacer terapia y empecé a trabajar una cantidad de cosas que de verdad que quienes no hayan hecho terapia, les digo que se busquen a alguien que sea bueno y es maravilloso porque los
los cambios y las cosas que he podido analizar me han ayudado muchísimo a muchas cosas en mi vida, y creo que a lo que van a escuchar, la terapia fue una de las razones por las cuales tomé la decisión que tomé. Entonces, bueno, la verdad que ya para diciembre, enero, yo sabía que me iba de viaje a Miami a ver a mi familia, y dije, este es el momento de hacerlo, ¿no? Porque otra de las cosas también que me di cuenta es que cuando uno está con las redes sociales todo el tiempo, uno deja de estar presente. Estaba perdiendo momentos con mi hijo, momentos con mi esposo, momentos de atardeceres o de nevadas, porque ahorita, bueno, estamos en invierno, o de la naturaleza, o de cosas bonitas, porque estaba todo el tiempo pendiente de la angustia que tenía que postear y que tenía que responder a cada rato, y tenía que estar enganchada en esa realidad virtual, y me desconecté de la realidad cotidiana, pues de la realidad, pues por decirlo así. Cuando decidimos irnos a Miami a visitar a mi familia, ahí fue que dije, este es el momento. Voy a apagar el Instagram, no me voy a meter, y voy a estar presente con mi familia y con mis amigos. No tomé casi fotos, las fotos que tomé fueron más que todo para mí, para mis recuerdos. Estuve divino con mis hermanas, con mi familia, con mis amigas, con mis amigos, y disfruté, aunque no tuvimos el mejor clima. La verdad que nos tocó un clima bastante frío. Les cuento que la pasé súper chévere, y fue delicioso, de verdad, no tener que estar documentando cada cosa que yo estaba, que si llegué, que si abrí la ventana y vi el clima más bello, el clima más feo, que si me puse el maquillaje, la crema, la cosa. No, estuve totalmente desconectada de todo. Y al principio no les voy a decir que fue fácil, más bien yo al principio sentía que estaba haciendo algo que me sentía rara, ¿no? Porque durante tanto tiempo he estado como que vinculada al celular de la manera en como yo venía, que el completamente desvincularme y apartarme fue difícil. Me empecé a excusar con mis hermanas y con algunas amigas, entonces ellas me decían, pero ¿por qué te vas si tú haces las cosas chéveres? Y yo, no me digan que lo hago chévere, porque no quiero escuchar nada de eso. O también me pasaba que amigas mías me hablaban de su Instagram, y yo no quería escuchar ni de su Instagram, ni de mi Instagram, nada, porque el estrés era tal que me causaba competencia, me causaba como que angustia. Yo no quería escuchar ni la palabra Instagram. A medida que fueron pasando los días en Miami, cada vez me fue interesando menos necesidad de que me metiera en el Instagram, y más bien me empecé a relajar, empecé a disfrutar, empecé a estar presente, empecé a disfrutar cada momento en ese viaje. Y cuando llegué a Minnesota, estaba totalmente desintoxicada. O sea, de verdad que no sentía absolutamente más la angustia de tener que estar metida en el teléfono todo el tiempo, y de tener que compartir, y de tener que hacer cosas que no estaba sintiendo, porque también tenía que repensar el contenido que quería hacer. ¿Y quién era la Vanessa nueva después del coronavirus? ¿Quién soy yo? Y eso es otra cosa que a veces pasa, que uno tiene que estar en esa corredera de producción de contenido, uno a veces se olvida un poco de quién es uno, ¿no? Uno se convierte en una máquina, y yo no sirvo para ser máquina. Yo tengo que, como yo soy artista, o sea, yo me preparo para un show, pero no para un show todos los días, sino más bien para un show que tenga ya pues el ensayo y el concepto, y tenga todo listo para las presentaciones. Entonces esto era como que un show todos los días, y yo no podía con todo. Entonces, bueno, llegué de Miami, llegué súper feliz. Ahora que estoy comenzando otra vez a retomar las redes, decidí que las voy a retomar distinto, de que no quiero estresarme, de que no voy a permitir que un algoritmo sea el que dicte mi felicidad o mi autoestima o lo que yo voy a hacer o dejar de hacer, sino más bien lo que quiero esta vez es volver a disfrutar la producción del contenido, que tenga un sentido para los que están pues del otro lado, y que aprendan, y que les pueda dejar algo para sus vidas. Pero lo quiero hacer disfrutándolo, no lo quiero hacer con angustia, ni con estrés, ni con taquicardia. Uy, creo que me toca el micrófono. Sino más bien lo quiero hacer desde el amor y desde la tranquilidad. Y de verdad que mi consejo es que si se sienten angustiados, o si han sentido lo que yo siento, o lo que sentí, digamos, porque ya no estoy ahí en ese momento, tómense su tiempo. El Instagram no se va a ir, la gente no las va a dejar de seguir. Yo
realmente pensé que eso iba a pasar y cuando volví retomé, más bien mi sorpresa fue la cantidad de personas que me habían escrito preguntándome que dónde estaba, que por qué no había regresado, que tenía tiempo que no había pues posteado nada y era pues muchas de las cosas que yo pensaba también estaban en mi cabeza. Pero necesitaba un detox, necesitaba relajarme, necesitaba apartarme un poco para ver un poquito el cuadro desde más atrás, ¿no? Y repensar. Entonces, si se sienten o se han sentido así, está bien, tómense su tiempo. Aprovechen de estar presentes con su familia o de hacer las cosas que les gustan, respirar, tomar aire, refrescar, hablen con sus amigos, busquen una persona que los ayude de repente, profesional, busquen un terapista, pero no se queden encerrados en el Instagram para producir cosas que lo tienen que hacer como hormiguitas si no tiene un sentido y si no lo están disfrutando. Una de las cosas que más aprendí, y como dice por ahí un dicho, cuando uno deja de disfrutar las cosas que hace y no las deja de hacer con amor, entonces es que hay que cambiar. Y por eso es que tuve que tomar una pausa, desintoxicarme, tomar aire, refrescarme para poder regresar siendo yo de nuevo más auténtica, más honesta, no porque antes no la haya sido, sino un poquito más cercana y bueno, con nuevo contenido que poco a poco lo irán descubriendo. Esta es mi bienvenida a YouTube otra vez y en Instagram también estaré regresando con más frescura. Muchas gracias por verlo.